Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, las Sagradas Escrituras en el libro Segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De manera que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Es necesario, hermanos, que los evangélicos siempre pues estemos pendientes, o estemos pues como dice la palabra, ¿verdad? Teniendo pues la palabra grabada en nuestra mente, o guardada en nuestra mente, ¿verdad? Siempre pensando en las cosas de Dios, hermano. Como dice la palabra, que el Hijo de Dios, pues, no va a pensar en otra cosa, sino en las cosas de Dios. Así que, hermanos, es necesario que nosotros seamos así, ¿verdad? Y no, pues, como la palabra dice, ¿verdad? Siempre la palabra, fíjense, hermanos, que en el Evangelio, como dice Moisés, hermanos, Moisés dice: aquí, dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la salvación y la condenación. Escoge pues la vida para que vivas. Bueno, lo que quiero decir, hermanos, es que el Evangelio, así es, hermano, es vida o muerte.
¿Es salvación o condenación? Como la palabra dice que el que obedece los mandamientos irá al reino de los cielos y el que desobedece irá a condenación. La palabra dice, hermano, que las Sagradas Escrituras son un arma de doble filo, que el que no la puede usar, esa arma, se va a ir. Y en la palabra de Dios, esa palabra pues que dice herir, es símbolo de muerte. Quiere decir pues que el que se equivoca en la palabra de Dios se condena. Como la palabra misma dice pues que los que no se someten al mandamiento no pueden interpretar, no pueden entender las Escrituras. Y cuando las interpretan mal para su condenación o para su propia condenación. Entonces, hermano, esas son las razones por las que nosotros tenemos que poner atención a la palabra. Tenemos que poner, hermano, dice Pablo, es necesario que con mucho interés nos ocupemos de las cosas de Dios. Dice, es necesario que con más diligencia nos ocupemos de las cosas de Dios, para que no nos condenemos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si usted no atiende las cosas de Dios con prontitud, con esmero, con dedicación, pues se va a condenar con solo no atender las cosas de Dios con esmero. ¿Sabe por qué? Mire, la palabra de Dios, hermano, tiene una sentencia que dice que el que tenga en poco la palabra de Dios muera irremisiblemente. Fíjese, tener en poco la palabra de Dios es como que una persona esté por ahí sentada oyendo la predicación y no la oye. ¿Verdad? Como la palabra da un mandamiento, dice examinarlo todo. Que tiene esa obligación de estar atento a la palabra de Dios. También tenemos la que dice Pablo, la que estamos mencionando ahorita, ¿va? Que es necesario que pongamos mucha atención, ¿verdad?, a las cosas de Dios, para que no nos condenemos. Entonces, vaya, si una persona está ahí y no pone atención, o también, ¿verdad?, no examina, porque para examinar la palabra tenemos que poner atención, ¿verdad? Entonces no hace eso, ¿verdad? Esa palabra esa persona cae en la sentencia que dice que tiene en poco la palabra de Dios y por tener en poco la palabra de Dios muera irremisiblemente. También, hermanos, podemos ver la otra palabra que también, hermanos, dice que tenemos que ser oidores y hacedores. Y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces eso es lo mismo, como que la persona esté allí y está pues oyendo, pero no le pone atención. Como dice la palabra, oidor olvidadizo. Se olvida de lo que están, de la palabra que se está predicando. Todo eso, hermanos, es peligroso. Los evangélicos no podemos andar variando o, bueno, que no podemos pues desatendernos, vaya. No podemos desatendernos, no podemos hacernos los indiferentes, no podemos pues hacernos pues los desentendidos, ¿verdad? Tenemos que estar bien presentes en las cosas de Dios. Vamos a meditar, hermanos, en esta porción bíblica que hemos leído y miremos pues que acá pues siempre la palabra en todas sus porciones nos da pues consejos muy especiales, muy importantes, ¿verdad? Necesarios, ¿verdad?
Vamos a leer, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Lo que esta porción que leímos para explicar, hermanos, lo que debemos de hacer. Dice, amados, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuantos son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Esta parte, hermanos, nos está dando la advertencia, ¿verdad? O el conocimiento de que los evangélicos, cuando venimos al Evangelio, somos probados como la palabra dice, probados como el oro fino, ¿verdad? Por eso allí dice, no se sorprendan del juego de prueba, ¿verdad? Lo que les ha sobrevenido. Y viene pues de que los evangélicos de evangelios diferentes, ellos se hacen los desentendidos, ¿verdad? No pasan la prueba, ellos no obedecen el mandamiento, ellos no se preocupan, pero nosotros, o sea, los escogidos, sí tienen que preocuparse, ¿verdad? Para obedecer, pero con el conocimiento que dice la palabra, que sí es algo raro, ¿verdad? Es algo muy difícil, ¿verdad? Pero debemos de saber que eso va a suceder, porque ahí pues lo sigue diciendo, adelante, ¿verdad? Dice entonces, hermanos, si sos vituperado por el nombre de Cristo, sos bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Imagínense, la palabra de Dios dice, hermano, que cuando nosotros dice la palabra que cuando somos aborrecidos, que nos alegremos, ¿verdad? Porque esa es la señal que somos hijos de Dios. Entonces, ahora dice, ¿verdad? Acá que si somos vituperados es igual, ¿verdad? Si somos vituperados, dice que nosotros pues nos alegremos, dice, ¿verdad? Veamos, dice, si sos vituperado por el nombre de Cristo, sos bienaventurado, ¿verdad? Es la palabra que dice, ¿verdad? Bienaventurado porque esa es la señal, ¿verdad? Que es verdadero, que es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, quiere decir, hermano, que el evangélico, pues, no va a venir a querer, pues, hacer su voluntad, a sentirse él bien, ¿verdad? Y hacer lo que le parezca, sino que vamos a venir a obedecer y vamos a tener esas consecuencias, vamos a tener esos padecimientos que nos aborrecen, que no les gusta, pues, la compañía de nosotros, no les gusta platicar con nosotros. ¿Por qué? Porque les hablamos la palabra, ¿verdad? O porque les reprendemos también cuando andan ellos en cosas del mundo. Entonces, pues, por eso sufrimos, ¿verdad? Que nos aborrecen, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que estar conscientes, sabiendo pues que ese es el camino, pues, y tiene que suceder, ¿verdad? No es que lo vamos a evadir y vamos nosotros, ¿verdad? A querer, pues, hacer, como dice la palabra, nuestra voluntad, o poner en función nuestra idea, ¿verdad? Sino que es la del Señor. Porque fíjense, hermanos, que los de evangelios diferentes, ellos se alegran porque el mundo los ama, ¿verdad? Fíjense que me dice una vez a mí un pastor, ¿verdad? Un pastor, pues, con él, yo no le dije que era pastor,
pero él me contó que era pastor, ¿verdad? Estábamos en el trabajo. Me contó que era pastor y me dijo que tenía 50 miembros. Y cuando celebraba el día de pastor, él se alegraba, ¿verdad? Y bien contento, contándome que 50 miembros, 50 regalos. Y que en los regalos ahí había de todo, ¿verdad? Me mencionó toda clase de ropa, toda clase de artículos, ¿verdad? Bueno, se contentó porque lo ama el mundo. Así le gusta a él. Y fíjense, hermano, que eso es prohibido, ¿verdad? En la palabra. Prohibido celebrar el día de pastor y prohibido recibir regalos. Dice la palabra, hermanos, no recibas presentes, porque el presente cega al que ve y pervierte las palabras de los sabios. ¿Qué quiere decir? Esta persona, ¿verdad? Por esos regalos que le dan, se pervierte porque él no puede ya aconsejar a ese pueblo rectamente con la palabra, porque se le va a enojar y se le va a ir. Entonces él tiene que estar agradando a ese pueblo, diciéndole mentiras para que le siga dando regalos, ¿verdad? Lo otro es día de pastor. Acuérdese usted que la palabra dice, hermanos, dice la palabra, me temo, dice, que haya trabajado en vano con ustedes, dice Pablo. Por si celebras los días, los meses, los tiempos y los años, ¿verdad? Pues, me temo pues que sí, he trabajado en mano con ustedes, ¿verdad? No han aprendido. Porque, ¿qué quiere decir entonces? Que la enseñanza es de que no vamos a celebrar días, ni meses y años. Los evangélicos no hacen como hacen los del mundo. Bueno, y estos pastores celebran el día de pastor. Celebran pues muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pero yo saqué la cuenta, ¿verdad? El mandamiento para que veamos que son cosas prohibidas y lo hacen. Es como cuando por ahí unas religiones hacen imágenes de personas, dicen ellos que son santos, ¿verdad? Y está bien prohibido en la escritura, dice no te harás imágenes de ninguna cosa, ni de lo que está en el cielo, ¿verdad? Porque si dijera vamos a hacer la imagen de un santo que está en el cielo, ¿verdad? No, no te lo hagas, dice la palabra, ni de ninguna cosa que hay en la tierra, de hombres o de animales, de ninguna cosa, o de cosas que hay en las aguas, ¿verdad? Debajo de las aguas, ¿verdad? No te das imágenes de ninguna clase de animal, ¿verdad? Que anda en el agua, de peces o cualquier clase de animal del agua. Ni tampoco de lo que hay en el aire, ¿verdad? De las aves. Está bien claro, ¿verdad? Pero usted sabe, ¿verdad? Siempre se ha visto eso que se han hecho esas imágenes para servirles, para adorarlas, ¿verdad? Son cosas que están en la escritura y aún las practican, ¿verdad? Así de que esas cosas son las que nosotros pues no podemos, ¿verdad? No podemos, hermano, estar pues avalando, ¿verdad? Tenemos que predicar la verdad, pues. Así de que después dice, hermano, si sos así que, dice, si sos vituperado por el nombre de Cristo, sos bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. O sea, esa es una confirmación que tenemos el Espíritu de Dios. Los que somos vituperados, los que nos aborrecen, pero a esos que el mundo los alaba, pues la palabra dice no tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así dice aquí, eso es lo que dice, que cuando a nosotros nos aborrezcan y nos vituperen es porque somos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Pero los que el mundo los ama, ¿verdad? Esos pues no tienen el Espíritu de Dios, ni son de Dios, ¿verdad? Entonces, ciertamente, de parte de ellos, Él es
blasfemado, o sea, Cristo, ¿verdad? Pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Quiere decir, hermano, que nosotros pues tenemos esos problemas, sufrimientos, ¿verdad? Si nos va, cualquiera puede decir, bueno, puede decir, ¿verdad? Ya no voy a ser evangélico ceñido porque nadie me quiere, ¿verdad? Podría suceder. Está como cuando los pastores empiezan a predicar, ¿verdad? Y vienen, él ve que todos cobran. Y entonces viene él y empezó pensando que él iba a cobrar, pero después él pues se contagia y él pues también hace lo mismo, porque si él no cobra, entonces el pueblo no lo va a querer y él ya no va a poder tener pueblo, ¿verdad? Entonces es necesario pues que nosotros los hijos de Dios sepamos, ¿verdad? Que vamos a predicar la palabra, ¿verdad? No porque nos paguen, ¿verdad? Y si no hay pueblo, pues nosotros seguimos predicando la palabra, ¿verdad? A donde sea posible, ¿verdad? A manera, pues, como dice el Señor, ¿verdad? A publicar la palabra, la verdad, ¿verdad? Y los demás quieran como ellos quieran, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios va a ser como dice Dios, ¿verdad? Luego, hermanos, dice la palabra, en el versículo 17, vamos, hermanos, leyendo, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mire, hermano, estas palabras es de interpretarlas o es de darles, hermano, pues análisis, ¿verdad? Fíjense que dice la palabra, hermano, que como nosotros, está explicando ahí el caso de nosotros, ¿verdad? Que de los escogidos, ¿verdad? Que pasamos la prueba, ¿verdad? Nos aborrecen y somos pues obedientes al mandamiento. En ese caso dice la palabra que el juicio de Dios comienza por nosotros, ¿verdad? Porque somos puestos, ¿verdad? O sea, somos, como dice la palabra, aborrecidos, somos vituperados y ese es el problema, ¿verdad? Pero estamos conscientes y sabemos que eso pues lo vamos a soportar. Luego están los evangélicos de evangelio diferente, esos que le digo, ¿verdad? Que se van por pues sí, agradando a los demás, ¿verdad? Entonces, estas personas son de evangelio diferente. Entonces, dice la palabra, en comparación con nosotros, los obedientes, que sufrimos en el evangelio, y el fin de estos que no obedecen el evangelio, no obedecen. O sea, los de evangelio diferente no obedecen el evangelio, porque ellos no son de evangelio verdadero, son de evangelio diferente. Andan ellos en mentiras y engaños, andan ellos en pecados, dicen ellos que pecan porque no hay quien cumpla. Entonces no obedecen el evangelio. Ahora, ¿cuál será el fin de ellos? Dice la palabra, ¿verdad? Por supuesto que condenación, ¿verdad? Luego dice, hermanos, luego dice también la palabra, ¿verdad? A más de que cuál será el fin de ellos, también dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, bien claro, el justo con dificultad se salva. Alguien puede decir, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿verdad? Si se salva con dificultad el justo, podría ser que algún justo no se salve. ¿Cómo no? Todos los justos se salvan, pero con dificultad. Pasan ellos, hermanos, esas pruebas, esos problemas,
Pero como la palabra dice, ¿verdad? Vence, ¿verdad? Vence la prueba, vence en el mundo, ¿verdad? Y con dificultad logran, ¿verdad? La salvación. Y el justo, fíjense bien, el justo, con dificultad se salva. Bueno, y entonces estos evangélicos diferentes que no son justos, porque mire, fíjense hermano que si usted le pregunta a una persona de esas, ¿verdad? De evangelio diferente, cuando digo evangelio diferente me estoy refiriendo, hermano, a esas iglesias donde los pastores dicen que no hay quien cumpla, y se les llena, y dicen que son salvos por gracia, y dicen que son pecadores, porque no hay quien cumpla. Y ellos están conscientes y les agrada que dicen que está bueno ser evangélico y pecar y ser salvo por gracia. Bueno, y si los justos, como dice la palabra, que el justo con dificultad se salva, y si los justos se salvan con dificultad, que son, ¿verdad? Los que en verdad pues han hecho todo lo que Dios manda. Bueno, y el impío y el pecador, impío y el pecador, dice la palabra, en donde aparecerán. Hermano, ¿quién podrá decir que un impío y un pecador se va a salvar cuando la palabra de Dios dice que ningún pecador tiene parte en el reino de los cielos? Ningún, dice ahí, empieza a decir, mencionar todos los pecados. Ningún hechicero, ningún mentiroso, ningún ladrón, ningún homicida, ningún efeminado, ninguno que se eche con varones. Y está la lista, hermanos. Y ningún desobediente, dice. Y ningún pecador, dice, tiene parte en el reino de Dios. Y tiene parte, dice, que en el reino de Cristo y de Dios. Y los evangélicos de evangelio diferente que son pecadores y que ellos no son justos. Si usted le pregunta a un evangélico de evangelio diferente, mire, si le dijera, ¿y usted es justo? Yo creo que podrían decir algunos que sí son justos. Pero si usted le dice, pero si usted le pregunta, ¿y usted es santo? Le va a decir que no. Le va a decir que nadie cumple. Que nadie cumple, así le va a decir. Bueno, y si no es santo, entonces ¿cómo se va a salvar? Si la palabra dice que sin santidad nadie puede ver al Señor, igual a la virgen insensata, que las vírgenes insensatas no tenían santidad, no pudieron ver al Señor. Usted bien sabe que cuando las vírgenes insensatas oyeron que dijeron, viene el esposo, ellas se fueron, ellas no vieron al Señor. Y cuando el Señor cerró la puerta, ellas vinieron y tocaron y no les abrió el Señor. Entonces no vieron al Señor. Sin santidad nadie puede ver al Señor, porque las vírgenes sabias, ¿verdad?, querían santidad y ellas sí estuvieron en presencia del Señor. Como dice la palabra, hermanos, que hagamos bien las cosas, que guardemos los mandamientos para que estemos, dice, delante del Señor, dice, para que estemos en pie delante del Señor en el día, ¿verdad? Que estemos, ¿verdad?, en su presencia y que no salgamos avergonzados, dice, como las vírgenes sabias que estuvieron en pie delante del Señor y las insensatas salieron avergonzadas, ¿verdad? Salieron ellas bloqueando, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad?, que sepamos eso, que los evangélicos de evangelio diferente en nada tienen esperanza, pues. Ellos dicen que sí, como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Pero en la realidad, pues, ellos no tienen nada, no tienen ninguna posibilidad, pues. Dice si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿Verdad? Los evangelios diferentes. Y dice, de manera que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien, ¿verdad? Sigan obedeciendo los mandamientos, ¿verdad? Sigan firmes en el camino, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad?, de que pues hay que ser fiel hasta, dice la palabra, hasta el fin, ¿verdad? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea tu nombre, Señor.